Bienvenidos a Pletórico Podcast. El día de hoy tenemos el honor de tener con nosotros al señor cónsul Jairo Velázquez. Un gusto. Mucho gusto y gracias por el espacio. Encantadísimo de que estén aquí y que puedan pues darle apertura a este espacio que es de todas y todos los hondureños en España, en Europa. Así es, muchísimas gracias. Y es un honor porque sé que su agenda es muy apretada y que para poder compartir este espacio con nosotros tuvimos que tener mucha planificación. Pero bueno, vamos a entrar en materia, señor cónsul. Cuéntenos, su primer día en España, ¿cuál fue su primera sorpresa, ese primer choque cultural que usted dijo, bueno, ya estoy aquí? Bien, como muchos ya saben, yo emigré prácticamente hace 10 años a España en el año 2015 y la verdad, quizás no lo podría decir como un choque cultural, sino pues bastante sorprendido para bien porque pues esta cultura en esos años había una diferencia bastante marcada con Honduras a nivel de comportamiento social, la integración social a este país, como a todos los que emigramos, pues no es fácil en el principio. Hay diferentes costumbres gastronómicas a nivel de sociedad, pero yo creo que el ser humano es el ser más adaptable que existe en el planeta. Y si mañana nos toca vivir en Alaska, va a ser súper difícil, pero en un año vamos a estar adaptados. Querramos o no, tenemos que adaptarnos. Entonces, eso es importante. Seguramente, y bien es cierto, porque aunque hablamos el mismo idioma, tenemos diferentes maneras de llamar las cosas, se tienen diferentes estaciones, solo ahí es un cambio, que adaptarnos al frío, la comida, las diferentes costumbres. Algunas personas me dicen el clima. Y en cuanto en ese momento, su decisión de emigrar, ¿quién fue esa persona que lo sostuvo en esos momentos en los que uno dice, ay, no sé qué vine a hacer, mejor me regreso? Tal vez los primeros días, los primeros meses, en la primera situación que no nos va como nosotros queremos. ¿Quién fue su ancla emocional en aquel momento? Ok, como saben, pues vine con mi familia y al tener pues la pareja aquí, yo creo que eso es fundamental, como le pasará pues a la mayoría de los hondureños. Recuerden que de 10 hondureños, 7 son mujeres y 3 son hombres por la gran cartera laboral que hay en el ámbito de empleadas del hogar y cuidados de personas mayores, así como cuidado de bebés. Entonces, yo creo que eso es bien importante. Sin embargo, también uno tiene que tener una fortaleza y tener la motivación de querer salir adelante independientemente de las circunstancias. No fue fácil, quizás ahora me ven con una soltura hablándolo, pero en esos momentos, pues hace 10 años ni siquiera sabía que yo iba a terminar sentado aquí, que le iba a conocer y mucho menos que me iba a convertir en cónsul, pero yo creo que todo ya está bien calculado para que suceda y todas las acciones que tomemos hoy van a tener resultados a futuro. Definitivamente. ¿Y usted siente que hace 10 años éramos menos los hondureños que estábamos en España? Sí, no solamente lo siento, solamente habían 60.000 hondureños desde el año 90 que inició la migración de hondureños a España hasta más o menos por el 2016, prácticamente solo habían 60.000 hondureños. A partir del 2009, como todos saben, hubo un golpe de Estado en nuestro país. 2017 hubieron conflictos bastante complicados a nivel electoral en las políticas de nuestro país, causó una ola de desplazamientos terrestres pero también aéreos. Y esas eran las caravanas aéreas que vinieron hacia España, hacia Europa, a diferentes países. Hay comunidades hondureñas no solamente en esta ciudad, también en Milán, también en Roma, en Francia, en París, en Alemania. Hay cerca ya de 14.000 hondureños, me comentaba mi homóloga. Entonces, eso causó de que 60.000 inmediatamente pasaran a 125.000 y eso no terminó nunca dejó de crecer, Sí. porque cada año que pasa, ya un hondureño se está regularizando y al estar en un estatus regular, porque nadie es ilegal, Así en es. ese caso ya podían traer sus familias de una manera ya regular, ¿verdad? Ya con ya sea un visado o haciendo un arraigo familiar o social. Y después del cambio hacia una mayor flexibilidad desde mayo, creo que veremos incluso muchísimas más personas viniendo de manera regular. Sí. Y muy curioso lo que usted dijo de que hace 10 años no y de cuándo empezó. En mi entrevista pasada tuve el placer de conocer una de las personas
que sabe cómo empezó todo, con aquellas 6 mujeres Mm, que vinieron a Girona, sí. traídas por un grupo de religiosas y que le dieron la oportunidad, y eso me dice él que fue hace más de 40 años. Y duro, pero lo lograron. Entonces, estas fueron, de Talanga. Esas fueron las primeras personas que llegaron desde Honduras hacia España. Bueno, entonces ya conocimos un poquito acerca de esa base de hace 10 años, el Jairo que llegó. ¿Alguna vez se imaginó usted representando toda la comunidad de hondureños aquí en España? Fíjense que esa es una pregunta que siempre me la suelen hacer, siempre, porque mi caso es anómalo. Anómalo porque usualmente los diplomáticos son enviados de nuestros países, y digo nuestros, o sea, refiriéndome a Latinoamérica y Europa, incluso Norteamérica. Y lo anómalo es que yo ya vivía aquí, entonces yo para tomar posesión de mi cargo tuve que entregar mi residencia y renunciar a ella. Algo que les voy a contar, creo que nunca lo había contado. Yo cuando fui a renunciar, hice un escrito y entregué mi NIE. Los policías me dieron una cita especial porque era algo raro. Sí. Entonces fui cerca de Gregorio Marañón. Ahí hay una jefatura especial administrativa de policía de extranjería, pero administrativa. Ya me recibió alguien y desde la entrada no sabían ni cómo hacer, porque nunca, o por lo menos lo que me dijo ese policía, que él nunca le habían llegado a renunciar a una residencia. Si se lucha para esto, Sí, entonces esto es una primicia aquí en Pletórico Podcast. sí, así es. Entonces, la verdad, obviamente son decisiones bastante difíciles porque pues yo pasé por un proceso migratorio hasta lograr obtener mi residencia, Sí. renovarla y estar en el proceso. Sin embargo, obviamente la contemplación que tuvo nuestra presidenta Xiomara Castro en, como dicen, ficharme para que integrase su gobierno y en este caso asumiera el rol de cónsul, pues prácticamente yo lo digo así, fue un experimento con un pensamiento positivo, porque las quejas siempre han sido es que la gente que nos mandan, en realidad no, el problema no es que los envíen, el problema es que cuando llegan aquí no se quieren integrar o enterarse de las diferentes circunstancias que pasa nuestra diáspora o cómo se puede mejorar la calidad de vida de estos connacionales. Entonces ella dijo, ok, vamos a probar algo, te vamos a nombrar, pues llevaba 7 años aquí y vamos a ver cómo suceden las cosas. Y en su momento fui el primer migrante nombrado como cónsul y ahora ya nuestro gobierno tiene varios. Entiendo de que hay en Estados Unidos y creo que hubo uno en El Salvador o México. Entonces, creo que ha funcionado. Por supuesto, qué mejor para entender un migrante que alguien que ha pasado por el mismo proceso. Entonces, luchar desde esa posición le fue un poquito más sencillo porque podía entender nuestra problemática. Sabía las filas que hay que hacer detrás de las comisarías en la lucha, de extranjería, sacar citas, estar con el móvil todo el tiempo pendiente de para renovar mi NIE. O sea, todo esto lo conocía desde dentro, desde su propia historia. Y ser cónsul entiendo que es un título, pero también conlleva una gran responsabilidad. En este caso, ¿cuál ha sido el reto más grande de representar a los hondureños aquí? Bien, cuando nosotros asumimos el 4 de octubre del año 2022, ya vamos a cumplir 3 años, las circunstancias eran bastante complicadas. De hecho, el primer día que tomé posesión del cargo, habían 1.800 pasaportes que ni siquiera se habían impreso. Las moras para sacar una cita, los hondureños tenían que esperar de 3 a 4 meses para poder renovar su pasaporte. Asimismo, el sitio donde estaba era indigno, era un piso, un apartamento de vivienda particular que habían convertido en oficina, y ya nuestra diáspora había crecido demasiado para el 2022. Absolutamente. Además, estaba dentro en una segunda planta y ese edificio no era de empresa, sino que era un edificio convencional, por lo que había conflicto con los Lo vecinos que recuerdo. vivían ahí. Los vecinos, todo lo que pasase, aunque no fueran los hondureños, era culpa de los hondureños. Y ante esas diferentes circunstancias, a pesar de que el sitio era pequeño, pocos se dignaron en cuidarlo a pesar de que fuese pequeño. Y cuidaron, me refiero a la administración, porque el hondureño, pues él hace su ejercicio de solicitar un servicio
y pues es la administración, el gobierno encargado de que las instalaciones sean dignas. No funcionaban los baños, no funcionaban las luces, era un caos total y yo creo que ya se puede imaginar Sí. su primer día de trabajo con una sala llena y las gradas del edificio llenas también, bebés, niños llorando, los aires acondicionados no funcionaban. Entonces, sí, espanta. eh, Créanme que también yo estaba bastante asustado. Lo que tenía era preocupación y más allá de la atención diaria que había que dar, había esa gran mora de pasaportes que ni siquiera se habían impreso, que venían arrastrando de meses y meses. Entonces nosotros iniciamos a través de un plan de choque, le llamamos un plan de choque, porque nosotros durante 6 meses, medio año, no descansamos sábado, domingo o días festivos. Trabajamos durante 6 meses y ese consulado en 6 meses nunca cerró, nunca cerró. ¿Y cree Entonces, usted que esta es una de las experiencias que piensa que le ha ganado popularidad como cónsul y que ahora esté tan bien visto y tan querido? Porque tengo que decírselo, incluso yo misma, que soy bastante apolítica, sí, sí, pero tengo que de verdad agradecer la labor porque ahora tenemos licencia de conducir, pude tramitar mi DNI sí. aquí y fui esas personas que estuvimos hasta las 3 o 4 de la mañana, el primer día de renovación de la licencia de Ah, conducir. Estuvo usted ahí con nosotros, lo recuerdo. No solamente es la persona de que abrió las instalaciones y desde su oficina y desde su despacho vio cómo se desarrollaba, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento de la madrugada salió y se sentó entre nosotros, ya incluso sin su saco, muy cansado porque se miraban y ya pesan las horas de trabajo, pero estuvo ahí alegre, incluso hasta haciendo chistes o bromas para que el ambiente fuese un poco menos tenso y así que las cosas se desarrollaran de la mejor manera que se pudo, porque éramos tantos. ¿Piensa usted entonces que esta es una de las cosas que realmente cambió su cargo, el hecho de haber implementado estas cosas? sin duda, sin duda. Y eso acompañado porque poco a poco se fue renovando nuestro equipo. Yo me gusta hablar siempre en plural porque, pues, sí es cierto, tomo decisiones, decisiones bastante importantes, difíciles, pero ante decisiones difíciles, ¿verdad? Uno tiene que actuar y nuestro equipo ha sido, pues, pilar fundamental para que esto funcione. Sin duda, hacer lo que nunca se había hecho, pues yo creo que no solamente en esta gestión, sino a nivel de la historia de la humanidad, siempre ha dejado legados. Y Así yo creo es. que eso es lo importante y la recomendación o consejo que tenemos que darle a nuestra diáspora. No se dejen intimidar cuando les digan locos. Me decía un amigo, lo bueno es que te digan locos es que no sabes si son buenos o son malos, solo que están locos, Por supuesto. pero la locura muchas veces ha marcado a nivel de la humanidad en la historia cosas muy buenas. Y yo creo que eso es importante. Me decían que estaba loco por no cerrar o te va a dar algo. Y yo sé que es complicado la salud, la familia, descuidar la familia prácticamente. Y su equipo de trabajo que también sufrió con usted esto y que estuvieron ahí a su lado porque se ve que todo fue un éxito. Sí, así es. Y eso nosotros lo planificamos que en 6 meses tenía que dar un resultado y el resultado número uno es que iba a erradicar el atasco que había y en unos meses más iba a erradicar la mora. Y es por eso que a fecha de hoy ya llevamos cerca de año y medio sin tener mora en las citas. Si usted se mete hoy miércoles, hay para mañana jueves. Así Si es. se mete el jueves, hay para el viernes o para todo el mes para elegir. Entonces, eso es digno de sentirnos orgullosos como hondureños porque ya quisieran administraciones, incluso de países, y esto lo digo con firmeza porque personalmente no me gusta cuando nos menospreciamos y menos valoramos al hacer comparativas bastante dolorosas, de decirnos somos tercermundistas, pero yo he visto cómo el primer mundo para ir a poner huellas tarda 3 meses. He visto cómo el primer mundo también para resolver un resuelto favorable tarda 8 o 9 meses 9 meses. o para resolver una nacionalidad, pues tarda 2 años o más en muchas ocasiones. Entonces yo creo que hay que sentirnos orgullosos de esos cambios positivos que se han dado y obviamente copiar siempre lo bueno, porque hay cosas que no podemos
obviar del primer mundo y que también queremos para Por nosotros. supuesto que sí. Y muchas personas piensan que el consulado solamente resuelve trámites, pero yo sé que es algo más allá. ¿Qué otra labor impacta directamente a nosotros como hondureños que quizá no vemos de su labor? Ok, nosotros hacemos diferentes gestiones como el tema de protección al hondureño migrante. Lo que pasa es que somos una institución y yo creo que ya sea asociación o ONG deberían de ese tema tratarse con la seriedad que requiere. Un tema de protección al hondureño migrante, yo no lo voy a estar posteando en Facebook, yo no voy a decir los retornos voluntarios que se han hecho o cuando fallece un hondureño quizás a veces salen en las redes sociales, pero no porque nosotros lo posteemos, porque hay que darle el debido respeto a nuestro compatriota que ha perdido la vida o a la familia. Asimismo, nosotros colaboramos con las entidades de este país, con los cuerpos de seguridad. Tenemos prácticamente todas las semanas encuentros con ellos porque, tengo que decirlo también, están muy orgullosos de la comunidad hondureña en España en general. Nosotros no representamos ningún peligro, se puede decir, problema para los cuerpos de seguridad, nos lo dicen, están orgullosos de trabajar a través de los consulados de Honduras porque trabajamos rápido, superamos incidencias que se puedan dar porque ninguna sociedad es perfecta. De los 250.000 hondureños que hay en España, obviamente, eh, la mayoría somos el 99%, somos personas honradas, Así es. honestas, trabajadoras, pero obviamente como todas las sociedades del mundo, por perfectas que parezcan, obviamente hay incidentes y nosotros pues colaboramos con los cuerpos de seguridad porque pues nosotros cuidamos mucho nuestra comunidad hondureña. En España, en Madrid, estamos pendientes de ellos y cualquier incidencia nosotros apelamos ante los juzgados, apelamos ante las instancias de retención. Entonces, hacemos un trabajo más allá. Aparte de eso, hacemos lobby diplomático, conociendo pues también eh, el intercambio de buenas prácticas con otros consulados o embajadas así como asistencias humanitarias. Nos ha tocado recibir hondureños que tal vez vienen de países donde están en conflictos de guerra y todo eso lo tenemos que llevar de una manera bastante cautelosa, pero dándole la atención que se merece. Señor cónsul, o sea, una agenda full, llena. Sí. No solamente es trámites, es una representación al 100%. ¿Y hay alguna cosa que le haya marcado como un antes y un después que lo haga sentirse orgulloso de lo que ha logrado en su gestión en estos últimos años? Hay varias cosas que tengo. Una de ellas es que yo soy de las personas que no me gusta esperar en una instancia burocrática. Ujú. Entiendo de que hay procesos y yo creo que los servicios en el Consulado de Honduras en Madrid sean tan rápidos y eficientes. Eso es una de las cosas que me llena de orgullo y que nuestro equipo también se siente orgulloso. Porque como le digo, yo conozco sedes diplomáticas de otros países del mundo y los pasaportes en pleno siglo XXI, año 2025 tardan hasta 3 meses, 2 meses en que se los envíen sus países de orígenes y nosotros prácticamente después de que pasa por cobros, espera unos 15 minutos después de la fotografía y ya tiene su pasaporte en la mano, pasaporte electrónico que quedó en el número 8 a nivel mundial de los más seguros del mundo y ganó un premio en Chile. Así que eso también me llena de orgullo, así como la inscripción de bebés antes, pues quien nacía en este país, los padres tenían que hacer una prescripción, enviarla a Honduras y esperar hasta casi un año para que obtuviera la nacionalidad hondureña y ya con eso poderle hacer el pasaporte. Pues desde que yo entré el 4 de octubre activé ese servicio que por razones raras y desconocidas, eso entró desde enero del 2022. Aún estaba la administración anterior en Madrid y por razones raras y desconocidas no lo habían activado, pero yo a partir del 4 de octubre activé el servicio de inscribir de manera directa y gratuita a los bebés que nazcan en España, en Madrid, de 0 a 6 meses y al día de hoy estamos llegando cerca a los 3.000 bebés que hemos inscrito en estos casi 3 años de gestión, solo en Madrid, Claro. más los de Valencia, del Consulado de Barcelona y de Girona, será otro número más elevado, pero
le voy a hacer si me lo permite, una Por supuesto que multiplicación. sí, Mire, esto es importante que quienes nos vean presten atención a esto, porque algunas decisiones raras que no se toman a veces tienen un resultado. Pero bueno, no haga comparaciones, solamente voy a hacer un cálculo básico. Ese trámite usualmente a los hondureños, papá o mamá, para mandar a inscribir un niño a Honduras, solía costarle unos 350 euros que solía cobrarle a alguien que le hacía ese trámite, ¿verdad? Ok, si de momento yo llevo cerca de 2.700 inscripciones de nacimiento al día de hoy en Madrid, esperamos cerrar con las 3.000 este año, que así sea. entonces estamos hablando que solo haciendo la multiplicación básica, 350 el costo por el número de inscripciones que hemos hecho son 945.000 euros. Y pongámoslo, el euro está ahorita 30. a 30 por 30. Estamos hablando que son 28 millones de lempiras, 350.000 que ha dejado de pagar nuestra comunidad hondureña. 28 millones de lempiras solo del consulado de Madrid ha dejado de pagarle a tramitadores nuestra diáspora. Conozco incluso quien ha pagado hasta 600 euros antes de esta administración para poder registrar un menor en Honduras. Es increíble y muchísimas gracias por eso. También creo que no solo yo, estamos agradecidos todos en general. ¿Y usted piensa que qué es la mayor lección que usted ha aprendido fuera de casa? Usted mismo como migrante, ahora estamos aquí con el señor cónsul, Sí. pero como usted dijo, es un caso anómalo. Antes fue migrante. ¿Qué le ha enseñado a estar fuera de casa? Fuera de casa. Bueno, miren, se ven tantas circunstancias. A veces nosotros en los momentos de crisis al migrar, o esto genera pues efectos colaterales como la depresión, la ansiedad, el no tener un empleo, en que los papeles aún dice trámite, entre otras cosas, o que nuestra familia está enferma en Honduras y no podemos ayudarles como quisiéramos. Y aún viendo todos estos problemas, nosotros aquí en el consulado hemos visto cosas bastante dolorosas que se han sufrido en este país y que uno a veces dice, wow, y aún así me quejé. Y esta persona sufriendo una enfermedad terminal sigue saliendo adelante o dejándole un legado cuando ellos ya no estén. Son cosas que a uno lo marcan. La migración creo que en general es algo que merece toda la atención de todas las personas que quieran enfocarse en trabajar en pro de la migración. La migración tenemos que entender que siempre va a existir y ha existido desde los inicios de la humanidad, Sí. ha existido. Entonces, y por eso lo repito y lo digo y lo voy a continuar diciendo, ningún ser humano es ilegal y que un plástico que se llame NIE o DNI no le hace más o menos que una persona. Usted sigue siendo ser humano y usted, aunque no tenga ese plástico, usted no tiene que dejarse explotar laboralmente. Tiene que hacer que sus derechos valgan porque usted es ser humano, usted tiene derecho a comer, tiene derecho a descansar, tiene derecho a recibir un sueldo remunerado acorde a las condiciones laborales. Y que se le Entonces, respetan sus derechos, por así es. supuesto, eso es un buen punto que ha tocado, porque las personas suelen pensar que al no tener este documento no deben exigir derechos que deben estar ahí para estas personas, aunque no tengan este plástico. Esto es un punto importantísimo. De verdad, muchas gracias y espero que las personas que nos estén viendo, si alguien está pasando por una situación similar, que sepa que sus derechos valen sin importar un plástico. Usted es un ser humano que merece todo el respeto del mundo. Bien. Y solamente quisiera Claro que sí. complementar que nosotros tenemos canales directos. Aquí han venido hondureños que sufren explotación laboral y nosotros tenemos canales con estos brazos que ya tienen las autoridades de España para combatir la explotación laboral. Son casos de éxito que se han manejado con mucha cautela, así que siéntanse en libertad si ven este podcast de venir a nuestras oficinas y nosotros vamos a servir un canal bastante, para que lo entienda, un trato en secreto de consulado a autoridades. Ellos se van a poner en contacto con usted. Muchas de estas personas que hemos ayudado han logrado obtener su residencia, pero hay canales que debemos de respetar y para eso
les invito que si usted está sufriendo una situación de estas, que venga a este consulado o a algunos de los que tenemos en España para que nosotros lo canalicemos por esos brazos de cooperación que tenemos con los cuerpos de seguridad de España, que trabajamos, como le digo, todas las semanas tenemos contacto con ellos. Así es, hay canales que están aquí justamente para nosotros. No crea en lo que dice su amiga, en lo que dijo alguien más que le pasó. Están estos espacios establecidos para que nosotros podamos gozar de ellos. Señor cónsul, y a los que ya estamos aquí, que de repente a veces sentimos que no estamos ni aquí ni allá, ¿qué podría decirnos usted como consejo en este momento? ¿Qué le ha ayudado a usted también a sentirse más catracho que nunca? Bien, yo creo que es importante mantenernos apegados a nuestra cultura. eh, yo apoyo bastante los eventos socioculturales que desarrolla nuestra diáspora. Una, porque me gustan. Dos, porque yo sé que son espacios seguros para que las familias hondureñas que residen aquí puedan ir. Yo creo que esa disyuntiva de no sentirse ni de aquí ni de allá, eh, primero es que aunque seamos hondureños, a veces salimos por circunstancias complicadas Mm. y a veces no solo son por temas de seguridad, a veces nos ha golpeado un tema familiar a diario. Vemos nosotros cómo hay circunstancias que son generadas por un padre que no es responsable y no quiere emitirle una autorización y ese menor aquí está sin poder renovar su pasaporte. Asimismo, por circunstancias trágicas que le ha tocado vivir solo o sola a esa persona y una niña cuidar a otros niños y así fue su crianza. Entonces, por eso enfoco el tema familiar. Aprovecho porque casi nadie le gusta hablar cuando se involucra la palabra familia. Asimismo, la sociedad, obviamente, temas de inseguridad o falta de empleo, pero también en temas de familiares, si hoy me lo preguntan, los casos que nosotros atendemos aquí van más vinculados a temas familiares que de la propia sociedad hondureña. Entonces yo creo que es importante eso. Usted como persona, yo sé que es difícil o tal vez duro como lo vaya a interpretar, pero usted es Juan, usted es María, usted es Pedro, es usted. Usted va a crecer y yo le insto a que usted tiene que luchar por sus sueños, tiene que luchar por superarse, independientemente incluso lo que le diga la sociedad o su entorno familiar muchas veces. Si usted ya está aquí, créame que no baje la guardia, no es fácil, pero créame, algunas ventajas migratorias que tenemos en este país quisieran tenerlas otros compatriotas, por ejemplo, en países de Norteamérica. Entonces, yo creo que tenemos que también valorar esa situación. Entonces, en el año 2025 vemos estas cosas, ¿verdad? Pero eso yo se los digo no solamente para informarles, sino porque la información creo que todos sabemos lo que está pasando, sino también para que usted salga adelante y no se desmotive y que a veces está bien quejarnos, pero también valorar de qué nos vamos a quejar. Es una importante reflexión, ya que como usted dijo, este es un país que nos abre las puertas a oportunidades que si somos pacientes van a llegar y que luchemos por lo que venimos a conseguir aquí. Ahora bien, si usted tuviera que resumir su misión como cónsul en una sola frase, ¿cuál sería? Wow, me la puso difícil. En una sola frase, dignidad. Creo que esa es la palabra correcta. La dignidad tiene que ser no solo ejemplo para copiarse y ejecutarse en todas las instancias, sino que también la dignidad motiva y fortalece al ser humano al tener un espacio digno, al tener un trabajo digno, al tener una familia con dignidad, al ser responsable. Y yo creo que la palabra dignidad fortalece todo lo que está a su alrededor. Así es. Y bien, ahora vamos a preguntarle al señor cónsul, ¿qué sueño tiene aún pendiente? A nivel de gestión, yo creo que hemos cumplido con todos los checks más importantes. Hay algunos que están en proceso y que ya están caminando, no están gateando, ya están caminando y están a punto de salir a la palestra pública y que nuestra comunidad los pueda conocer.
porque hay otras necesidades que nuestros hondureños pues aún se ven afectados pagando altas cuotas y eso lo tenemos que hacer responsable a través del Estado y tienen que cumplirle a sus ciudadanos porque yo le doy la mano a todos los emprendedores y empresarios que viven en España. No tengo ningún problema y muchos de ellos son tramitadores y Así me es. llevo súper bien, no tengo ningún problema con ellos. Y ellos dan algunos servicios que el Estado no da, porque no existen. Entonces, yo no puedo enfadarme si yo no soy capaz de cumplirle, pero puedo cumplirle y podré cumplirle. Estamos esperando entonces esos avances con mucha ansiedad, señor cónsul, definitivamente. Y entiendo que este trámite puede conllevar muchísimo más legalidades, logística y cosas que escapan de su control, pero con la debida gestión sé que llegará ese momento. Sí, así es. Y yo creo que es importante mencionar algo, quizás se pasó por alto, pero los consulados en España tenemos un liderazgo de nuestra embajada y nuestro embajador Marlon Brevet. Yo creo que él no nos ha cortado las alas en el sentido de que las ideas que nosotros queremos innovar, él no nos ha dicho, no, eso no. A veces las generaciones o las diferencias de edades bloquean iniciativas, pero no ha sido el caso. Creo que él, todas las ideas que nosotros le hemos planteado, siempre y cuando, como él lo dice, hagan, hay que hacer. Entonces yo creo que no ha conllevado ningún problema y eso es importante reconocerlo. Nosotros tomamos nuestras decisiones en estas oficinas diplomáticas, pero obviamente el jefe de la misión es él y él las escucha, las evalúa, incluso las pulimos. No sería mejor esto, cónsul, o quite esto, ponga esto y de igual manera él a veces pide consejo y hemos salido, ya llevamos esta gestión. Yo llegué en octubre, él llegó en diciembre y creo que todo ha salido bien, no solamente con Madrid, sino que también con los demás consulados, que gracias a la gestión de nuestra Cancillería y órdenes directas de la presidenta Xiomara Castro, se abrió el viceconsulado en Girona por la gran población de Sí, hondureños que hay, definitivamente. originarios, la mayoría de Talanga porque como usted decía, el hecho histórico es que el efecto escalera o llamada empezó Sí, allá por los años 80. Sin embargo, también ahorita ya tomó posesión del cargo nuestro nuevo cónsul en Bilbao, País Vasco, que eso me llena de orgullo y estoy bien alegre. Lo admito porque los compatriotas que viven en País Vasco, podría decirse, están mal comunicados con los consulados hondureños. Entonces, yo hablo con ellos y usualmente suelen venir los viernes. Ellos agarran un autobús a las 12, 1 de la mañana, viajan toda la noche, la madrugada, y los tengo aquí a las 7 de la mañana. Y pues verano, pero cuando es tiempo de lluvia o tiempo de invierno la pasan mal hasta que pues abrimos las puertas del consulado y pues ya están calientes o claro que sí. dentro. Ellos también para ir a Barcelona, las mismas horas de distancia y a Valencia ni digamos. Entonces que ellos ya tengan un consulado, eso es muy importante porque imagínense, venía una familia, el típico caso mamá, papá y dos niños a renovar pasaporte, tal vez solo de los hijos, porque ellos los tienen vigente, pero muchos de ellos tienen que pagar una noche de hotel, más los pasajes de cuatro personas, Claro. y tal vez el pasaporte solo cuesta $60, que podrían los $220, pero eso se cuadriplicó en gastos, y entonces ahora lo tendrán en Bilbao. Ya está la empresa valorando la obra, iniciando el acondicionamiento del local y ya está nuestro cónsul día a día supervisando eso para que ese consulado se pueda inaugurar este año. Perfecto. Pues a lo largo de toda esta entrevista que hemos compartido, hemos hablado de desafíos, de retos, de logros importantes, de sueños y de la historia de un migrante, porque detrás de un título hay una historia como la de muchos de nosotros, de alguien que no se rindió y que siguió adelante con sus sueños. Y hoy su historia es nuestra inspiración, la mía y la de muchos de ustedes. Señor cónsul, ¿hay algunas palabras finales que le gustaría compartir con la audiencia? Bueno, decirles desde mi posición que esta es su casa, que estas puertas quizás un largo periodo de tiempo estuvieron cerradas,
o medio abiertas para ciertas personas. Eso ya dejó de ser así. Las puertas ya están abiertas para todos los hondureños y hondureñas que quieran venir. Cualquier persona puede hablar conmigo, solamente tiene que solicitarlo en recepción. Si yo estoy disponible, lo voy a atender sin ningún problema o enviar un correo electrónico y le vamos a dar una cita para que pues podamos hablar o simplemente quiere que yo lo atienda personalmente. Eso fue del día uno. Reitero esto porque tenemos que eliminar ese miedo que no surgió de manera natural en los hondureños, fue forjado por malos tratos durante una década y que algunos, la mayoría quizás en Madrid y en los demás consulados sabrán que cambió el consulado o que hay un nuevo cónsul, pero para aquellos que no lo sepan, porque quizás un pasaporte vence en 10 años, Sí. pues entonces que sepan que esta es su casa, que las puertas están abiertas, que pueden venir. Hay un espacio para emprendedores hondureños que pueden dejar sus tarjetas, sus flyers. Tomen en cuenta que por este consulado pasan 150 a 200 hondureños diarios. Es un foco de atención que ustedes tienen que aprovechar para dar a conocer su emprendimiento y otros que ya no son emprendedores, ya son empresarios, ya tienen planillas de 10 empleados que cotizan a la seguridad social, que tienen una flota de coches a su cargo. Entonces, yo creo que eso es importante, nos llenamos de orgullo saber cómo ha ido evolucionando nuestra comunidad hondureña en España, este buen país que nos abrió las puertas, como lo decía usted, y que hay que luchar para que los derechos, ya sea en Honduras o en cualquier país del mundo, incluyendo España, se sigan perteneciendo. No se puede promover como avance, por ejemplo, que quiten la ley de extranjería y deje de beneficiar a tantos seres humanos. Eso no es ningún avance y cualquiera que quiera vendérselo de esa manera, créanme que es totalmente erróneo. Mi solidaridad también con los compatriotas hondureños que pasan circunstancias complicadas en otros países. El hecho que estemos aquí con ciertos privilegios no nos tiene que hacer indiferentes y siempre pensar en ellos. No nos olvidemos de Honduras, de nuestro gran país, el país más bonito y hermoso del mundo. Muchísimas gracias, señor cónsul, por estas palabras y nos vemos en un próximo episodio.